Conseguí un trabajo cuando tenía 20 años como trabajador de almacenamiento en un almacén local que estaba ubicado al costado de una carretera al final de la ciudad, casi en medio de la nada. Siempre bromeamos sobre la ubicación y por qué los dueños de la empresa eligieron construir el enorme almacén en un área tan remota y vacía de la ciudad, fuera del camino de todo. Probablemente solo era un terreno barato con fácil acceso desde la autopista, pero aún así, siempre se sentía un poco extraño estar en un gran estacionamiento vacío en medio de la nada todas las noches. Siempre trabajé durante la noche con uno de mis compañeros de trabajo, a quien mantendré anónimo y lo llamaré Tyler. Nuestro trabajo consistía en descomponer y organizar los envíos del día y trasladarlos a su respectivo lugar en el almacén para ser almacenado. Una vez que lo haces durante un par de semanas, se convierte en un trabajo fácil y muy repetitivo, tanto que lo hacía mientras estaba medio dormido la mayoría de las noches. Tyler y yo éramos los únicos dos trabajadores nocturnos, por lo que algunos días estábamos trabajando solos. Esto sucedió durante la semana de vacaciones de Tyler, así que estaba solo en el almacén de 11 de la noche a 5 de la mañana todas las noches. Era miércoles por la noche, y de inmediato hubo algo extraño cuando entré. Un automóvil estaba estacionado en la esquina más alejada de este enorme estacionamiento vacío. Sus luces estaban apagadas y nadie parecía estar cerca, pero estar aquí en una propiedad privada era muy complicado. Estacioné al lado de la puerta de entrada y entré. Luego llamé a la policía para que vinieran y echaran un vistazo. Pensé que probablemente solo eran algunos adolescentes o un auto averiado de la autopista, pero estaba en una propiedad privada y el hecho de que estuviera estacionado en la esquina más alejada me dio una sensación extraña. 20 minutos después, la policía vino a la puerta principal y me dijo que el auto estaba vacío y que no había señales de nadie cerca. Estábamos bastante seguros de que también estaba averiado, así que conseguimos que una grúa viniera y se lo llevara, y luego volví al trabajo. Moví varios envíos, lo que probablemente me llevó alrededor de 1 hora antes de que un fuerte golpe en la parte delantera del edificio me interrumpiera. Bajé rápidamente y encendí las luces delanteras, luego caminé hacia la puerta. Un hombre estaba parado detrás del vidrio mirándome, con el puño en la puerta, y parecía extremadamente cansado y exhausto. Me acerqué y hablé a través del vidrio. ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? Esto es propiedad privada. El hombre me miró con una mirada de disgusto. ¿Dónde está mi auto?, gritó, golpeando la puerta. Traté de explicarle, pero siguió interrumpiéndome y volviéndose más agresivo, gritándome que lo dejara entrar al edificio. Lo amenacé con llamar a la policía y finalmente logré que se callara. Retrocedió y me dio una mirada más loca antes de alejarse. Mientras regresaba al trabajo, no podía dejar de pensar en dónde podría haber estado ese hombre todo este tiempo. Pensé que tal vez había ido a una gasolinera a buscar una lata para su coche, pero no había forma de que hubiera caminado todo el camino de ida y vuelta, y si lo hubieran llevado, habría regresado antes de que remolcaran el coche. Realmente solo no podía pensar en ningún lugar donde el hombre pudiera haber estado que tuviera sentido. A los pocos minutos de comenzar a trabajar nuevamente, se escuchó otro golpe en la puerta principal. Estaba frustrado y asustado al mismo tiempo, pero cuando miré a través del vidrio no esperaba ver lo mismo. Los policías que estuvieron aquí antes dijeron que recibieron una llamada de la compañía de remolque sobre algunas cosas preocupantes en el exterior del maletero, que supongo que nadie notó de antemano. Me preguntaron sobre todo lo que vi, y les conté sobre el hombre que había venido buscando su auto. Se fueron poco después, y no recibí ninguna actualización real hasta más tarde en la semana, cuando la policía regresó con perros de búsqueda para registrar el bosque alrededor del almacén. Supuestamente encontraron sangre seca en la parte trasera del parachoques y,
Una vez que obtuvieron una orden para registrarlo, encontraron aún más sangre dentro del baúl. Creen que es posible que el hombre haya salido a enterrar un cuerpo en el bosque cerca del almacén, pero que yo sepa, nunca encontraron ninguna evidencia significativa. Sin embargo, el hombre nunca fue a reclamar su auto a la compañía de remolque y nunca volvió a aparecer. Simplemente desapareció. Es realmente desconcertante saber lo cerca que estaba de un posible asesino. Y, durante los últimos 2 años trabajando en el almacén, me daba mucho miedo cuando trabajaba solo por las noches. Sé que no era probable, pero siempre estaría en el fondo de mi mente que el hombre podría regresar y tratar de hacerme pagar por lo que hice. Estaba trabajando en la puerta una noche, tratando de conseguir algo de dinero extra para ahorros. No estaba demasiado ocupado, pero estaba recibiendo algunos pedidos aquí y allá para que valiera la pena. Un poco después de la 1 de la mañana, llegó un pedido para un cliente a 30 minutos de distancia. Era un viaje largo, pero el pago fue lo suficientemente bueno para mí, así que lo acepté. Conduje hasta el restaurante, algún lugar coreano local que parecía caro, y luego comencé a dirigirme a la casa. Al final de la ruta, comenzó a llevarme a una parte bastante mala de la ciudad. Había estado aquí antes sin problemas, pero mientras conducía y miraba todas las casas deterioradas, empecé a sentirme incómodo. Cuando llegué a la dirección, estacioné al costado de la carretera. Era una casa antigua, muy pequeña, con un camino de entrada agrietado y destruido. Salí de mi auto y comencé a caminar hacia el porche con la bolsa. Justo cuando iba a dejarla en el suelo, mi teléfono sonó. Después de no recibir respuesta, colgué y rápidamente terminé la entrega, apresurándome a regresar a mi auto. Mientras lo encendía y me abrochaba el cinturón, escuché que la puerta principal de la casa se abrió. Miré y vi a una mujer agitando los brazos en el aire y corriendo hacia mi auto, gritándome que esperara. Era tan extraño que estaba demasiado congelado para reaccionar. Corrió hacia mi ventana y comenzó a golpearla, pidiéndome ayuda. Todavía no tenía idea de lo que estaba pasando, pero abrí un poco la ventana y le pregunté qué necesitaba. Ella dijo que su hija de 3 años estaba adentro luchando por respirar y que necesitaba ayuda. La mujer comenzó a retroceder por el camino de entrada y me rogó que viniera a ayudar. Todavía en un confuso estado de shock, salí de mi auto y comencé a seguirla. Pero mientras lo hacía, noté que se callaba y tenía menos pánico. Empecé a pensar más, ahora que la situación era menos caótica, y de repente me di cuenta de lo extraño que era esto. ¿Llamaste al 911? Le pregunté, deteniéndome en el camino de entrada. Ella se dio la vuelta, y fue como si sus lágrimas y su pánico hubieran desaparecido. Dijo que no había tiempo, y comenzó a fingir de manera muy obvia que estaba en pánico nuevamente. Parecía más una adicta al crack, teniendo un colapso mental, no una madre preocupada. Inmediatamente corrí de regreso a mi auto, mientras ella continuaba gritando, e incluso corrió por el camino de entrada hasta la puerta del pasajero, intentando abrirla. Volví a encender el auto y di marcha atrás. Ella trató de correr frente a mi auto para venir a mi lado, pero una vez que estuve libre, lo puse en marcha y la rodeé. En ese segundo que pasé por la casa nuevamente, vi una gran figura parada en la ventana de arriba, mirando todo. Tan pronto como salí del vecindario, marqué al 911 y les di la dirección y la situación. Cuando recibí una llamada de la policía, me dijeron que la mujer tenía una historia diferente, diciendo que solo vino cuando quiso darme una propina en efectivo.
También notaron que ella vivía sola y no tenía antecedentes de tener niños o adultos viviendo con ella. Esto solo me horrorizó aún más por la situación, pero después de hablar un poco más con el oficial, quedó claro que nada podía ser hecho. No había pruebas para ninguna de nuestras historias y tratar de presentar cargos sería una batalla inútil. Además de esto, los oficiales parecían cansados y no estaban de humor para lidiar con nada. Pero sabía que tenía razón sobre que ella estaba tratando de meterme dentro de la casa por razones oscuras, especialmente sabiendo que no tenía hijos. La parte más aterradora, después de saber todo esto, fue ver a esa persona dentro de la casa mirándonos, sabiendo que él estaba inquietantemente esperando que yo entrara a la casa. Trabajé en un restaurante de comida rápida las 24 horas, los 7 días de la semana, hace unos años cuando estaba en la universidad. El trabajo no era divertido ni disfrutable de ninguna manera, y la mayoría de mis compañeros de trabajo eran de nivel medio. Sin embargo, estaba estudiando en línea, lo que significaba que tenía más tiempo para trabajar, así que trabajaba al menos 40 horas a la semana e incluso obtuve un ascenso para cambiar de líder después de unos meses. Algo de lo que no me di cuenta cuando acepté el ascenso fue que estaba firmando para ser oficialmente un empleado de tiempo completo, lo que significaba que podían hacerme trabajar en cualquier turno. Ni siquiera una semana después, me pusieron en el turno de noche y ni siquiera podía argumentar. Las noches eran una molestia en el trasero porque sería el único allí, así que si el autoservicio se atascara, entonces estaría trabajando sin parar y sin interrupciones. Aunque a veces estaría completamente muerto y simplemente estaría parado toda la noche frente a mi teléfono, esta fue una de esas noches. Estaba en la parte trasera de la cocina, sentado sobre una pila de cajas y hojeando mi teléfono, tratando de pasar el tiempo, cuando mi auricular sonó para alertarme de que había un cliente en el autoservicio. Me levanté y fui a la computadora. Luego pregunté qué les gustaría pedir. Nadie dijo nada, así que me giré y miré la cámara del autoservicio. El carril estaba vacío. No había autos en el autoservicio, ni siquiera en el estacionamiento alrededor del restaurante. El sistema nunca emite un pitido falso de esa manera, aunque hubo una ligera tormenta afuera, así que supuse que una gota de lluvia o un destello de luz debía haber activado el sensor de alguna manera. Me quedé junto a la ventanilla del auto durante unos minutos, y esta vez mi auricular volvió a sonar. Rápidamente miré a las cámaras y capté a un hombre caminando por el carril de autoservicio. Llevaba una sudadera con capucha gruesa y una cubierta para la cara, pero rápidamente salió de la vista de la cámara. Donde estaba el restaurante, no había ningún lugar, de lo contrario podría haber estacionado o caminando, a menos que estuviera caminando al costado de la carretera principal. Miré las cámaras para ver si había regresado, pero después de 10 minutos sin actividad, simplemente volví a mi teléfono. Pasaron 15 minutos más antes de que tuviera otro pitido, y cuando revisé las cámaras, el mismo hombre estaba allí, pero esta vez estaba parado en el carril de autoservicio. ¿Puedo ayudarlo, señor? Después de un momento, comenzó a recitar una orden para una comida pequeña. Se suponía que no debía atender a las personas en el autoservicio, a menos que estuvieran en un vehículo, así que le dije que no podía aceptar su orden. Se quedó allí, dejando que la lluvia lo empapara mientras solo miraba la pantalla y no hablaba. Pensé en decirle que se fuera, pero no quería empeorar las cosas si no era necesario, así que esperé. Después de un minuto, él comenzó a caminar por el carril de autoservicio directo hacia el lado del restaurante donde estaba la ventana. Corrí y cerré la ventana, y ni siquiera un segundo después, el hombre apareció afuera. Tenía la capucha y la máscara todavía puestas, pero parecía tener unos 40 años, con cabello largo y negro,
y una mirada muerta en sus ojos. Me miró a través de la ventana y se quedó afuera como si estuviera esperando que yo hablara con él. Había algo en su mirada que realmente me asustó y me impidió hablar. Luego dijo suavemente: «Abre». Yo nerviosamente dije que no, y me quedé donde estaba mientras el hombre seguía mirándome. Tocó la ventana otra vez, pero después de unos segundos se giró y, mientras se alejaba, un fuerte sonido de raspado recorrió el costado del edificio. Revisé las cámaras para asegurarme de que se había ido, y afortunadamente no regresó durante la siguiente hora de mi turno. Estaba pensando en ese sonido de raspado. Decidí sacar la basura al contenedor de basura y echar un vistazo rápido al costado de la pared, debajo de la ventana de acceso al auto. Había un rasguño largo que parecía hecho por el arrastre de un cuchillo a lo largo del edificio. Llamé a la policía después de eso, pero el hombre no pudo ser identificado por las imágenes granuladas de la cámara, mezcladas con la fuerte lluvia y la niebla. El hombre nunca apareció, y nunca sabré exactamente qué estaba planeando hacer esa noche, pero dado que tenía un cuchillo listo en la mano, asumí que si hubiera seguido su orden y hubiera abierto esa ventana, habría sido lo último que habría hecho. Trabajo en una gasolinera en el centro de mi ciudad. Mis turnos no siempre son los mismos, pero suelo trabajar de noche y temprano en la mañana la mayor parte del tiempo. Había estado allí durante un año a estas alturas y, sinceramente, no tenía muchas cosas negativas que decir al respecto. Era simplemente un trabajo normal con un salario medio que solo requería que me quedara en un lugar durante 8 horas y hablara con los clientes ocasionales. Ese día estaba trabajando en un turno nocturno, el típico de 10 p.m. a 6 a.m. Aunque generalmente no hay demasiado movimiento durante la noche entre semana, vale la pena mencionar que estaba lloviendo bastante esa noche, así que esperaba que fuera una noche tranquila. Las primeras 2 horas transcurrieron sin incidentes. Me senté en una silla detrás de la caja registradora y simplemente esperé a que entrara alguien. Atendí a algunas personas que pagaron la gasolina en efectivo, pero a las 12:30 o 1 a.m. estaba prácticamente muerto. No entraban clientes y casi nadie estaba cargando gasolina afuera. Con absolutamente ningún cliente en la tienda, rodeé el mostrador y comencé a arreglar los estantes. No estaban tan mal, pero era solo una manera de mantenerme ocupado. Mientras hacía esto, estaba de espaldas a las ventanas, pero vi unos faros brillando a través de la tienda cuando alguien se detuvo en las estaciones de bombeo. No le presté mucha atención porque no había nada interesante en ello, solo un tipo que venía a cargar gasolina. Seguí ordenando los estantes durante unos 10 minutos antes de que inconscientemente mirara por la ventana. El auto todavía estaba allí junto a una de las bombas, con un hombre parado justo al lado. Tan pronto como miré, el hombre se alejó, haciendo obvio que me estaba observando. Me sentí realmente extraño, especialmente porque habían estado allí supuestamente cargando gasolina durante 10 minutos completos. Regresé al mostrador y volví a mirar por la ventana. 30 segundos después, vi al hombre entrar en su auto. Las luces delanteras parpadearon un par de veces como si intentara encenderlo sin éxito, pero finalmente lo puso en marcha y se alejó a toda prisa. Me quedé allí mirando por la ventana durante 1 minuto, y algo realmente no parecía estar bien. Tuve una idea y saqué las transacciones recientes de la bomba. La última vez que se usó fue hace horas. Él estuvo allí por 10 minutos sin ningún motivo más que mirarme a través de las ventanas. Me quedé detrás del mostrador por un tiempo, tratando de esperar el resto de mi turno. Algunos autos más iban y venían, y luego me quedé realmente en silencio nuevamente por un tiempo. Alrededor de las 3 a.m.,
escuché algo afuera. La lluvia era fuerte, pero un ruido rítmico en el suelo era apenas audible, como pasos justo a lo largo del costado del edificio, moviéndose hacia la parte de atrás. Intenté mirar por la ventana, pero no sirvió de nada. Me di cuenta de que no había coches en el estacionamiento, ni junto a los surtidores. Rápidamente salí del mostrador y fui a la puerta trasera, que era una puerta de metal pesada sin ventanas ni nada. Presioné mi oreja contra ella y escuché mientras los pasos se hacían más y más fuertes hasta que estuvieron justo al otro lado de la puerta. Mis ojos se movieron hacia la manija, esperando en el silencio, antes de que la manija girara lenta y levemente, pero al ser atrapada por la cerradura, se quedó en silencio nuevamente. Pasó casi un minuto entero. Luego, la voz de un hombre gruñó con frustración cuando un sonido repentino y agudo se deslizó por el otro lado de la puerta. Unos pasos siguieron poco después, alejándose hacia el lado de la estación de servicio. Corrí hacia el frente, esperando verlo alejarse, pero no lo hice. No vi a nadie. Actuando rápidamente, cogí el teléfono de la tienda y marqué el 911, con la esperanza de que pudieran atraparlo antes de que se alejara demasiado. Cuando llegaron los policías, no encontraron al hombre, pero sí encontraron un automóvil al costado de la carretera, a menos de 4 millas de distancia. El mismo automóvil que había visto antes con el hombre que me estaba observando. Se había quedado sin gasolina, y las placas no coincidían. Resultó ser un auto robado en otro estado. La otra cosa que encontraron fue un rasguño largo en la puerta trasera, hecho por un objeto de metal afilado, probablemente un cuchillo. Conociendo todos estos detalles, creo que tuve mucha suerte porque el hombre probablemente ya estaba huyendo y podría haber estado planeando cualquier cosa. He trabajado durante los últimos 2 años como conserje en un popular restaurante de comida rápida. No acepto pedidos, ni hago nada aparte de limpiar. Ni siquiera veo a otros trabajadores la mayor parte del tiempo porque tengo programado pasar la noche en el restaurante. Todo necesita una limpieza profunda todos los días, y durante el horario de atención es básicamente imposible hacerlo. Nunca había sucedido nada durante mis turnos, aparte del cliente ocasional que tocaba la ventana preguntando si estábamos abiertos. Esta noche, entré y me puse a trabajar como normalmente lo hago. Un par de empleados todavía estaban allí cuando llegué, pero a las 10 p.m., que fue 1 hora después de cerrar, me quedé solo por el resto de la noche. Me puse los auriculares y comencé a raspar las parrillas y a preparar todo lo que necesitaba ser lavado con manguera. Después de un tiempo, perdí la noción del tiempo, pero mi mejor suposición es que eran alrededor de las 12 a.m., cuando escuché un golpe en el frente del edificio. Me quité los auriculares al escucharlo nuevamente. Caminé hacia el frente esperando que alguien en la puerta quisiera ver si estábamos cerrados, pero cuando miré no había nadie allí. Me acerqué a la puerta y miré hacia el estacionamiento. No había autos ni personas. Sabía que lo había escuchado desde este lado del edificio, así que esperé de nuevo, pero no había nada. Terminé pensando que simplemente había confundido otro sonido con un golpe y volví a trabajar. Pasó aproximadamente 1 hora más y luego tomé un descanso para almorzar. Agarré mi bolsa de almuerzo y me senté en una de las mesas en el medio del comedor, tomándome mi tiempo, ya que en realidad estaba adelantado en mi limpieza. Una vez que terminé de comer, fui a la parte de atrás y me giré para agarrar el trapeador, solo para ver la cara de un hombre mirándome desde afuera de la ventana. Tenía el cabello desordenado y una cara en blanco, pero sus ojos tenían algo extraño en ellos. Un vacío inquietante. Me congelé por un segundo, y después de un momento, el hombre se giró tranquilamente y se alejó.
Mi corazón latía aceleradamente en mi pecho y me quedé quieto, escuchando sus pasos alejarse. No sabía qué pensar. Era increíblemente espeluznante y extraño. Una vez que recuperé mi compostura, abrí la ventana y miré para asegurarme de que se hubiera ido. Estaba oscuro más allá de la luz del restaurante, pero no vi a nadie, así que cerré y aseguré la ventana. Estuve nervioso durante la siguiente hora, constantemente mirando detrás de mí hacia las ventanas, sintiendo que me estaban observando. Pero a medida que mi turno llegaba a su fin, comencé a sentir algo de alivio y la ansiedad se calmó. Una de las últimas cosas que me quedaba por hacer era sacar todas las bolsas de basura al contenedor, algo que estuve evitando tanto como pude. Revisé la ventana antes de salir y se veía limpia, así que rápidamente abrí la puerta y saqué la basura. Comencé a tirarlas una por una al contenedor de basura, pero ni siquiera 20 segundos después, el hombre apareció a la vuelta de la esquina. Dejé lo que estaba haciendo y rápidamente le pregunté qué necesitaba. No respondió mientras caminaba hacia mí y tenía la misma mirada vacía de antes. Ahora podía ver todo su cuerpo. Era un hombre bastante grande, con un abrigo sucio y manchado. Sin saber qué más hacer, corrí hacia la puerta. La abrí justo cuando los pasos del hombre se apresuraron detrás de mí, y cuando cerré la puerta de golpe, el hombre logró atrapar su brazo en el espacio, impidiendo que se cerrara. Me di vuelta y corrí hacia el otro extremo del restaurante, sacando mis llaves y abriendo la puerta principal lo más rápido que pude mientras escuchaba al hombre acortando la distancia. Apenas me escapé de nuevo y corrí antes de que él llegara a mí. Corrí por el estacionamiento y tan lejos como pude, mientras llamaba a la policía. 5 minutos después, la policía llegó al restaurante. El hombre se había ido. Obtuvimos imágenes de las cámaras de seguridad, pero no se pudo identificar al hombre. Lo que se mostró fue que, tan pronto como me escapé, el hombre simplemente se quedó allí y me observó por un momento antes de salir por la puerta trasera. Se desconoce lo que quería de mí, pero su comportamiento espeluznante y objetivamente horrible me da escalofríos incluso hasta el día de hoy. Estaba trabajando hasta tarde una noche en la oficina. Tenemos un gran edificio de 2 pisos en un complejo de negocios y, a veces, si tenemos que ponernos al día con el trabajo, nos quedamos hasta tarde. Me había tomado 2 días de enfermedad la semana anterior, así que realmente tenía que recuperarme. Estaba terminando un proyecto importante y no me quedaba mucho tiempo para hacerlo. Planeaba quedarme unas horas esta noche y unas horas la noche siguiente para ponerme al día, saliendo entre la 1 y las 2 a.m. A menudo otros se quedaban tarde también, pero esa noche solo era yo. Estaba trabajando en mi escritorio, en medio de una habitación llena de escritorios, escribiendo en mi computadora portátil, cuando comencé a sentirme un poco somnoliento. Después de luchar un poco, me levanté para hacer un poco de café en la sala de descanso. Encendí la máquina y me apoyé en la mesa, apenas manteniendo los ojos abiertos mientras el café se vertía lentamente en la taza. Pero un golpe repentino me despertó por completo. Sonaba como si viniera de abajo, pero resonaba muy fuerte a través de todo el edificio. Nada siguió al sonido, solo ese único golpe. Caminé hacia la puerta y miré las escaleras, debatiéndome si debía ir a ver qué era. Honestamente, estaba tan cansado que pensé que debía ser simplemente algo que se había caído en una de las habitaciones de abajo, y decidí no investigar. Agarré mi taza de café y regresé a mi escritorio para seguir trabajando. Me senté allí durante 1 hora sin parar, pero el café realmente no solucionaba mi problema de somnolencia.
Seguí trabajando, intentando superarlo, pero solo estaba prolongando lo inevitable. En algún momento, me quedé dormido en mi escritorio. Cuando abrí los ojos, recuerdo que inmediatamente me sentí irritado y algo mareado, como si me hubieran despertado abruptamente de un sueño profundo. Mientras recuperaba mis sentidos, noté un sonido proveniente de algún lugar del edificio. Era un pitido que sonaba cada 4 o 5 segundos, pero era muy débil. Miré mi computadora portátil y vi que eran casi las 2 a.m. Decidí que ya no valía la pena intentar trabajar más, así que empaqué mis cosas y las llevé conmigo mientras salía de la habitación para investigar el pitido y luego salir del edificio. Cuando llegué a la escalera, el pitido empezó a ponerme nervioso. Nunca lo había escuchado antes, y había algo espeluznante en ello, algo que quizá no había captado del todo por estar tan cansado antes. Bajé las escaleras y, ahora con el pitido mucho más fuerte, miré hacia el largo pasillo principal. Al final del pasillo había una barra de metal tirada en el suelo, justo enfrente de la entrada, cuya puerta estaba abierta. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro al darme cuenta de que esa puerta debería estar cerrada con llave, y el pitido provenía del sistema de seguridad del edificio. Sin pensar mucho, solo siguiendo mi instinto de apagar el pitido, corrí hacia el extremo opuesto del pasillo y salí por la puerta trasera para llegar a mi auto y pedir ayuda. Aunque estaba fuera del edificio, lo que descubrí después fue aún más aterrador. La policía llegó y registró el lugar, pero no encontraron nada ni a nadie. Fue entonces cuando revisamos las cámaras de seguridad. A las 11 p.m. se podía ver a un hombre caminando y abriendo la puerta con un solo golpe de algún tipo de herramienta, lo que creó el sonido que escuché mientras tomaba café. Luego, se movió silenciosamente por el primer piso y subió al segundo, donde entró a la oficina en la que yo estaba y se quedó en silencio, a solo unos metros detrás de mí, mientras trabajaba en mi escritorio. Después, bajó las escaleras, volvió a subir mientras yo dormía y caminó por toda la oficina. Incluso se acercó a mí y buscó alrededor de mi escritorio. No está claro si robó algo, ya que no había cámaras en todas las habitaciones, pero no parecía haber ninguna respuesta obvia sobre qué estaba haciendo allí. Después de ver las cintas de seguridad, nunca más me he quedado solo en esa oficina. El pensamiento de que ese hombre estuvo tan cerca de mí, observándome mientras yo no tenía idea de su presencia, es algo que aún me persigue. Esto sucedió durante un viaje por carretera que estaba haciendo al regresar de ver a mi familia durante las vacaciones. Por lo general, no soy de los que conducen más de un par de horas porque prefiero volar, pero este año los boletos para llegar al lugar al que iba estaban mucho más caros por alguna razón. Me habría costado más de $1,000 por un vuelo de ida y vuelta, que solo pasaba por unos pocos estados. Había planeado todo para llegar a casa unos días antes de tener que ir a trabajar, pero se desató una tormenta de nieve el día que iba a irme, así que tuve que quedarme 2 días más antes de finalmente comenzar el viaje. Las carreteras estaban vacías, ya que había pasado el Holiday Rush, y la mayor parte del viaje estaba bastante alejada de las grandes ciudades. Lo más difícil siempre fue permanecer despierto y luchar contra el aburrimiento. Las primeras 8 horas aproximadamente transcurrieron sin ningún problema, aunque seguro que estaba cansado, pero la nieve en el camino me mantuvo despierto y atento. Eran alrededor de las 10 de la noche. Tenía reservado un hotel en un pequeño pueblo solo 2 horas más adelante, pero mientras conducía, se encendió una pequeña luz en mi espejo. Eran los faros de alguien detrás de mí, que en realidad era la primera persona que había visto en la carretera conmigo en más de 1 hora. Sus luces se estaban haciendo más grandes rápidamente, mostrando que se acercaban muy rápido,
y pronto pude ver que en realidad era una camioneta grande de algún tipo. Era solo una carretera de un carril, así que no podía salir de su camino, pero pensé que todavía se desviarían a mi alrededor, dado que iban muy rápido. Una vez que llegaron a la parte trasera de mi auto, igualaron mi velocidad y se quedaron detrás de mí. Después de unos segundos, me di cuenta de que no estaban tratando de rodearme, y nos manejamos así durante casi 10 minutos. Fue un poco desconcertante, ya que solo éramos nosotros en el camino, y sin embargo, esta enorme camioneta estaba detrás de mí. No era una distancia de seguimiento normal. Estaban tan cerca que ni siquiera podía ver su parachoques delantero o su matrícula en mi espejo. Me sentí incómodo rápidamente, pero apareció una salida hacia una gasolinera, y decidí girar con la esperanza de que se quedaran en la carretera y pudiera poner algo de distancia entre nosotros. Pero cuando me desvié y bajé por la rampa de salida, se quedaron justo detrás de mí. Entré a la estación de servicio y estacioné en una de las bombas cuando la camioneta se detuvo en la bomba detrás de mí. En ese momento simplemente no sabía lo que estaba pasando. Una parte de mí pensó que esto era algo malo, pero otra parte de mí pensó que estaba exagerando. Sabía que esta era la única gasolinera en los últimos 30 minutos, así que no era tan improbable que también necesitaran gasolina. Antes de salir, llené mi tanque. Apagué mi auto y miré alrededor de la tienda. La parte de la estación de servicio tenía las luces apagadas y un letrero de cerrado colgando de la puerta. Miré a los lados y no vi nada más que oscuridad vacía. No había casas ni edificios, solo un campo cubierto de nieve con un solo camino atravesándolo. Me miré en el espejo y vi a un hombre parado afuera de la camioneta, poniendo gasolina, así que salí y comencé a hacer lo mismo. Mientras los números marcaban lentamente en el medidor de gasolina, el hombre rápidamente puso su bomba y selló su tapa de gasolina. Lo vi caminando hacia la parte trasera de su camioneta. Luego escuché el fuerte sonido de la puerta trasera al abrirse. Había algo en ese momento, tal vez un presentimiento o simplemente un instinto, que me dijo que saliera de allí. Saqué la bomba de mi auto y ni siquiera un segundo después, 3 hombres estaban corriendo hacia mí desde la parte trasera de la camioneta. Dejé caer la bomba al suelo y rápidamente me subí a mi auto, cerrando las puertas justo cuando uno de ellos agarró la manija y trató de abrirla. Estaba temblando y moviéndome lo más rápido que pude para poner el auto en marcha. Los 3 intentaron cada puerta, pero luego inmediatamente corrieron de regreso a su camioneta antes de que yo siquiera tuviera la oportunidad de alejarme. Cuando lo hice, los vi alejarse poco después, yendo en la dirección opuesta por donde habíamos venido. Le informé a la policía lo que pasó, pero ni siquiera recibí una llamada con actualizaciones. Creo que es obvio que estaban tratando de secuestrar personas al amparo de la noche en la vasta autopista despoblada. Lo que es aterrador es la confianza y, a falta de una palabra mejor, lo profesional que fue toda la operación. Tan pronto como se dieron cuenta de que estaba seguro en mi auto y que no iba a ser fácil, huyeron de la escena sin siquiera necesidad de comunicarse entre ellos. Era como si lo hubieran hecho muchas veces antes. ¿Qué hubiera pasado si me atrapaban? En 2019, hice entregas en una pizzería cerca de mi escuela. Trabajaba la mayoría de los días después de clases para poder pagar mi auto y el alquiler. No era un gran trabajo en cualquier aspecto, pero fue lo suficientemente bueno como para ayudarme a terminar la universidad sin estar completamente arruinado. Esa noche no fue diferente a la mayoría al principio. Registré $600 y entregué durante 3 horas seguidas. Luego tomé un descanso para cenar y comencé de nuevo a las 9:30. Recogí el siguiente pedido
y comencé a dirigirme al lugar. La dirección no parecía una casa, pero la ruta que tomé para llegar allí no fue la que esperaba. Me llevó más lejos de la ciudad, lejos de la mayoría de las casas y tiendas, y entré a un centro de negocios. Era un área llena de pequeños edificios de oficinas y nada más. Conduje por la carretera y realmente no podía decir cuáles eran las direcciones, así que simplemente seguí las instrucciones del GPS y esperé que me llevara al estacionamiento correcto. Cuando entré, conduje por un área de estacionamiento bastante larga hasta que llegué al frente del edificio y pude leer la dirección que coincidía con la del pedido, pero no había nada. El estacionamiento estaba completamente vacío. Ni siquiera las luces de la calle estaban encendidas y el edificio de oficinas no tenía señales de que hubiera alguien dentro. Verifiqué 2 veces la dirección, pensando que debía haber habido un error, pero todo estaba bien. Incluso intenté buscar en Google algún lugar cercano con la misma dirección, pero no hubo suerte. Esto era todo. Estacioné mi auto y salí, mirando a mi alrededor antes de caminar hacia la puerta. Era una puerta de vidrio con un tinte oscuro que la cubría. Llamé, luego di un paso atrás y esperé. Solo tomó un momento antes de que la puerta se abriera. Era un hombre de mediana edad que vestía ropa muy informal y sostenía una pequeña sonrisa en su rostro. De repente, se emocionó demasiado y dijo que estaba feliz de que la comida finalmente hubiera llegado y de que todos tenían hambre. Miré hacia atrás, sin ver a nadie más. Solo una luz en el medio del pasillo estaba encendida. La ignoré y solo le dije su total. Sin embargo, el hombre debió haberse dado cuenta de lo que estaba buscando, ya que rápidamente me explicó que todos los demás estaban en la sala de recreación del 3er piso para una fiesta de la empresa. Sonreí para ser cortés, pero el hombre estaba hablando con una cantidad abrumadora de entusiasmo, tanto que casi parecía que tenía que estar fingiendo. Sacó su billetera y me entregó dinero en efectivo para las pizzas junto con una propina de $10. Pero cuando tomé el dinero, me pidió un favor. Quería que le ayudara a llevar las pizzas al 3er piso. El hombre me había puesto en una posición extraña. Habiendo aceptado la generosa propina, ya sentí que sería correcto ayudarlo. Por otro lado, aunque llevaba unas cuantas pizzas, no era algo difícil y no parecía necesario de ninguna manera. Comenzó a caminar sin que yo hubiera respondido, pero me instó a seguirlo mientras se dirigía hacia una puerta que conducía a unas escaleras. Lo seguí, manteniendo la distancia, pero lo seguí hasta el hueco de la escalera. Cuando entré, sentí una ráfaga de aire frío y noté que todas las luces estaban apagadas. Solo la pequeña luz del pasillo iluminaba la entrada a las escaleras. El hombre comenzó a subir, pero se detuvo una vez que se dio cuenta de que no lo estaba siguiendo. Se giró e hizo un comentario humorístico sobre las luces, pero su sonrisa desapareció rápidamente una vez que vio que yo no iba a seguirlo más. No hubo vacilación mientras corría hacia mí con ira en sus ojos. Tiré las pizzas al suelo y salí corriendo por la puerta hacia el pasillo. Luego corrí hacia la salida y me dirigí a mi auto. Vi al hombre salir parcialmente por las puertas delanteras antes de volver a entrar y cerrarlas de golpe. Inmediatamente llamé a la policía después de conducir a un estacionamiento diferente. El hombre se había escapado cuando llegaron allí, y como pagó en efectivo, no había forma de saber quién era realmente. El edificio de oficinas estaba vacío y no había nadie más en el 3er piso, así que está claro que era solo una especie de trampa. Lo que tenía listo para mí en el 3er piso es desconocido, y espero que nadie tenga que saberlo. Trabajo para mi papá en su pequeño negocio de construcción. Él tiene un patio y un almacén lleno de materiales,
y también administra los sitios de trabajo en los que se encuentran los trabajadores. Como solo tenía 17 años en ese momento, mi trabajo era básicamente ser el chico que llevaba materiales de un lado a otro y recogía todo lo que fuera necesario dependiendo del trabajo. Sin embargo, algunos materiales tendrían que estar ahí antes de que llegaran los trabajadores porque los necesitarían para poder ir a trabajar inmediatamente por la mañana. Así que de vez en cuando, durante las semanas ocupadas, tenía que empezar a trabajar muy temprano, como a las 2 o 3 de la mañana, para asegurarme de poder dejar todo a tiempo. Obviamente, esto fue solo durante el verano, cuando no tenía escuela, así que realmente no tenía excusa para no poder trabajar. Aunque me gustaba hacer las entregas temprano porque estaba tranquilo y no tenía que lidiar con nadie que me dijera qué hacer ese día. Llegué al almacén a las 3 de la mañana, cargué y comencé a dirigirme al lugar de trabajo. Era un trabajo de reparación en un viejo, tal vez incluso un edificio abandonado en las afueras de nuestra ciudad. Cuando llegué allí, vi un camión estacionado justo afuera. Sus luces estaban apagadas y no parecía que hubiera nadie cerca. Era demasiado temprano para que alguien estuviera trabajando, así que no esperaba ver ningún auto. Estacioné y salí, caminando hacia él. Al ver que no era un vehículo de la compañía, las ventanas estaban polarizadas y no podía ver el interior. Me giré y miré el edificio, tratando de ver si había alguien aquí. Llamé, preguntando si había alguien dentro, pero no obtuve respuesta. Sintiéndome un poco raro, saqué mi teléfono y llamé a mi papá. Sonó por un minuto y luego fui al correo de voz. Pensando que probablemente era solo el camión personal de un trabajador que habían dejado allí, volví a mi camión y comencé a descargar los materiales. Me tomó probablemente 1 hora, luego volví a subir y comencé a alejarme. Mientras salía del área, miré por el espejo retrovisor y, de repente, las luces del camión se encendieron. Frené bruscamente, me detuve al costado de la carretera y observé cómo el camión comenzaba a retroceder. Alguien estuvo allí todo el tiempo. Estaba seguro de que no podría haber sido un trabajador porque definitivamente me habrían respondido. Me senté y observé mientras salían del área de estacionamiento y salían a la carretera. Agarré mi teléfono y rápidamente marqué el número de teléfono de mi papá nuevamente, mientras esperaba que él recogiera. Miré y vi que el camión se había detenido justo a mi lado. Me quedé mirando su ventana, sabiendo que alguien detrás probablemente me estaba mirando. Tiré mi teléfono en el asiento y comencé a conducir hacia adelante, pero el camión rápidamente igualó mi velocidad y me impidió volver a la carretera. No había otro lugar a donde ir. A mi izquierda había árboles y a mi derecha estaba este camión bloqueando mi camino. Empecé a entrar en pánico, poniendo el auto en reversa y tratando de retroceder. El camión hizo lo mismo, hasta que tocaron el costado de mi auto, haciéndome perder el control y salirme completamente del arcén, golpeando el costado de un árbol. El camión se detuvo rápidamente justo en la parte superior de la carretera, como si fueran a salir, pero luego sus luces de freno se apagaron repentinamente nuevamente cuando lo pusieron nuevamente en marcha y se alejaron a toda velocidad. Solo 20 segundos después, otro automóvil se detuvo a un lado de la carretera y un hombre se bajó y corrió hacia mí, preguntándome si estaba bien. No sabía su nombre en ese momento, pero era uno de los trabajadores que estaba llegando al lugar de trabajo y solo vio lo último de lo que sucedió. Pero dijo que reconoció el otro camión como el de Samuel, otro trabajador que mi papá había contratado hace unos meses. Como resultó, faltaban un montón de herramientas y materiales en el lugar de trabajo, sumando casi $10,000. Y eso es solo por esa noche. Podría haber estado robando lentamente algunas cosas a la vez durante los últimos meses. Creo que lo que pasó esa noche fue que Samuel pensó que, al ver su camioneta,
Eventualmente todo sería rastreado hasta él y lo atraparían, así que trató de detenerme. No sé qué me habría hecho, pero considerando que yo era el único testigo, es probable que no lo hubieran atrapado siempre y cuando nunca me volvieran a ver. Desafortunadamente, su nombre y todo lo demás no indicaban nada, y es probable que fuera un inmigrante ilegal o algún tipo de delincuente que se esforzaba en obtener identificaciones y documentos de trabajo falsos o robados. Nunca esperé que algo así sucediera, pero al menos es muy poco probable que vuelva a ver a ese hombre por mucho tiempo. Desde pequeño, las tormentas me han fascinado. Recuerdo con cariño cómo solía sentarme junto a la ventana con mi abuelo, observando la lluvia y los relámpagos iluminar el cielo. Esa noche, mis padres no estaban en casa, y la idea de tener la casa para mí solo me emocionaba. Podía jugar videojuegos en la sala con el volumen al máximo, algo que nunca me permitían hacer. Estaba jugando Black Ops en el gran televisor de pantalla plana de mi papá con el sistema de sonido Bose, inmerso en mi mundo virtual, cuando el timbre de la puerta sonó inesperadamente. Eran más de las 9 de la noche y una tormenta rugía afuera. ¿Quién podría ser a esta hora?, me pregunté. Dejé el control y le dije a mi amigo Cody, con quien estaba en una partida en línea, que había escuchado el timbre. Él sugirió que fuera a ver quién era. Bajé el volumen de la televisión y me acerqué a la puerta principal. Pregunté, ¿quién está ahí? No recibí respuesta, y en mi interior sentí una creciente incomodidad. Finalmente, una voz masculina desde el otro lado respondió que necesitaba usar un teléfono. No sabía cómo reaccionar. Mis padres siempre me habían dicho que no abriera la puerta a extraños, así que decidí ignorar al hombre y regresar a mi juego. Pero el sonido del timbre volvió a resonar, esta vez con mayor insistencia. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté ignorarlo. Tal vez sea alguien que se ha perdido, pensé, tratando de calmarme. Al rato, el timbre dejó de sonar y volví a relajarme. Sin embargo, de repente escuché un ruido proveniente de la puerta trasera. Me giré y mi corazón se detuvo. Un hombre alto y empapado estaba de pie en el marco de la puerta, con una expresión desquiciada en su rostro. Dejé caer el control de la consola y corrí hacia la oficina, cerrando la puerta tras de mí y girando la llave con manos temblorosas. Podía escuchar los pasos del intruso acercándose, y el sonido de la manija siendo forzada me heló la sangre. El hombre comenzó a golpear la puerta con violencia, gritando que solo quería usar el teléfono. Su voz era cada vez más fuerte y desesperada, pasando de súplica a enojo. «¡Abre la maldita puerta, pequeño bastardo!», rugía, mientras los golpes se convertían en embestidas. Mi única opción era escapar por el garaje. Abrí la puerta del garaje, pero el ruido era ensordecedor y me aterraba que el hombre lo escuchara. Una vez que la puerta se abrió lo suficiente, me escabullí bajo la tormenta hacia la casa de nuestro vecino, Julian. Corrí como nunca antes, con la lluvia cegándome y el miedo impulsando cada paso. Toqué el timbre de Julian y cuando él abrió la puerta, me arrojé a sus brazos, sollozando y pidiendo ayuda. Julian, al ver mi estado, llamó inmediatamente a la policía. Los minutos que siguieron fueron eternos, hasta que finalmente vi las luces de las patrullas. Los oficiales entraron en mi casa y poco después salieron con el hombre esposado. Decía cosas incoherentes, asegurando que esa era su casa y que yo era su hijo. Más tarde me enteré de que el hombre estaba borracho o drogado. Había sido arrestado por allanamiento de morada, pero el hecho de que supiera dónde vivía me dejó con un miedo permanente. Aunque mis padres decidieron presentar cargos, el temor de que algún día regresara nunca se fue.
Siempre he sentido una conexión especial con las tormentas, una mezcla de nostalgia y melancolía que me transporta a momentos felices de mi infancia. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba mi ventana y el viento rugía afuera, me sentía en paz. Navegaba por Reddit en mi teléfono, envuelto en la oscuridad de mi habitación, cuando de repente la luz se cortó. Aunque el apagón me sorprendió, no me preocupé demasiado. Tenía mi teléfono con suficiente batería y los datos móviles funcionaban bien, así que continué navegando un rato más. Empecé a sentir sueño y decidí apagar mi teléfono y tratar de dormir. Me acurruqué en mi cama, escuchando el sonido rítmico de la lluvia, y pronto me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté con una sensación extraña. El aire en mi habitación estaba frío, mucho más frío de lo que debería. Me levanté, encendí la linterna de mi teléfono y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Al entrar, noté algo que me hizo detenerme en seco. La puerta del patio estaba abierta de par en par. Un escalofrío recorrió mi espalda. Caminé lentamente hacia la puerta, cerrándola con cuidado y asegurándome de echarle el cerrojo. Intenté calmar mi respiración mientras volvía a mi habitación. Cerré la puerta y, por si acaso, puse una silla contra ella. Me recosté en la cama, mi corazón aún latiendo con fuerza, y apagué la linterna, intentando volver a dormir. Pero algo no me dejaba descansar. Algo dentro de mí me decía que no estaba solo. Abrí los ojos de nuevo y escuché un ligero golpe proveniente de debajo de mi cama, seguido de un crujido de los resortes. Mi estómago se encogió de miedo. Lentamente, me incliné para mirar debajo de la cama. En la penumbra, dos ojos inyectados en sangre me miraban fijamente. La visión de una mujer extremadamente delgada, con dientes amarillos y una sonrisa macabra, me dejó paralizado. Ella comenzó a reír, un sonido agudo y escalofriante que se me clavó en los oídos. Sentí como si el tiempo se detuviera. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo no respondía. Finalmente, la adrenalina tomó el control y salté de la cama, derribando la silla mientras corría por el pasillo hacia la habitación de mis abuelos. Golpeé la puerta, gritando hasta que mi abuelo salió con un arma en la mano. Corrimos juntos a mi habitación y apenas vislumbré una figura blanca desapareciendo por la ventana. Mi abuelo disparó al aire, un disparo de advertencia que resonó en la noche. No llamamos a la policía. Sabíamos que sin cámaras o pruebas no podrían hacer mucho. Pasé el resto de la noche en la habitación de mis abuelos, temblando bajo las mantas. A la mañana siguiente, instalamos cerraduras adicionales en todas las ventanas y puertas, pero el miedo de esa mujer regresando nunca me dejó en paz. Siempre he sentido una conexión especial con las tormentas, una mezcla de nostalgia y melancolía que me transporta a momentos felices de mi infancia. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba mi ventana y el viento rugía afuera, me sentía en paz. Navegaba por Reddit en mi teléfono, envuelto en la oscuridad de mi habitación, cuando de repente la luz se cortó. Aunque el apagón me sorprendió, no me preocupé demasiado. Tenía mi teléfono con suficiente batería y los datos móviles funcionaban bien, así que continué navegando un rato más. Empecé a sentir sueño y decidí apagar mi teléfono y tratar de dormir. Me acurruqué en mi cama, escuchando el sonido rítmico de la lluvia, y pronto me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté con una sensación extraña. El aire en mi habitación estaba frío, mucho más frío de lo que debería. Me levanté, encendí la linterna de mi teléfono y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Al entrar, noté algo que me hizo detenerme en seco. La puerta del patio estaba abierta de par en par. Un escalofrío recorrió mi espalda. Caminé lentamente hacia la puerta,
cerrándola con cuidado y asegurándome de echarle el cerrojo. Intenté calmar mi respiración mientras volvía a mi habitación. Cerré la puerta y, por si acaso, puse una silla contra ella. Me recosté en la cama, mi corazón aún latiendo con fuerza, y apagué la linterna, intentando volver a dormir. Pero algo no me dejaba descansar. Algo dentro de mí me decía que no estaba solo. Abrí los ojos de nuevo y escuché un ligero golpe proveniente de debajo de mi cama, seguido de un crujido de los resortes. Mi estómago se encogió de miedo. Lentamente, me incliné para mirar debajo de la cama. En la penumbra, 2 ojos inyectados en sangre me miraban fijamente. La visión de una mujer extremadamente delgada, con dientes amarillos y una sonrisa macabra, me dejó paralizado. Ella comenzó a reír, un sonido agudo y escalofriante que se me clavó en los oídos. Sentí como si el tiempo se detuviera. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo no respondía. Finalmente, la adrenalina tomó el control y salté de la cama, derribando la silla mientras corría por el pasillo hacia la habitación de mis abuelos. Golpeé la puerta, gritando hasta que mi abuelo salió con un arma en la mano. Corrimos juntos a mi habitación y apenas vislumbré una figura blanca desapareciendo por la ventana. Mi abuelo disparó al aire, un disparo de advertencia que resonó en la noche. No llamamos a la policía. Sabíamos que sin cámaras o pruebas no podrían hacer mucho. Pasé el resto de la noche en la habitación de mis abuelos, temblando bajo las mantas. A la mañana siguiente, instalamos cerraduras adicionales en todas las ventanas y puertas, pero el miedo de esa mujer regresando nunca me dejó en paz.